Manasés, quien reinó en Judá entre los años 697 y 642 a.C., fue el hijo y sucesor del rey Ezequías. A diferencia de la ortodoxia religiosa de su padre, Manasés adoptó una política religiosa opuesta. Se sometió como vasallo al emperador asirio Arsur-Bipal. En contraste con las creencias de su padre, Manasés mostró tolerancia hacia los cultos asirios, permitiendo incluso su práctica en el templo de Jerusalén. Introdujo elementos sincréticos en el culto a Jehová, incluyendo la evocación a los muertos y los sacrificios de niños. Esta desviación religiosa provocó la oposición de los profetas, quienes anunciaron un castigo divino contra su gobierno. En un video sobre la vida del rey Manasés se explora en detalle este periodo. Antes de sumergirnos en el tema, se invita a los espectadores a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos contenidos. La narración bíblica relata que Manasés ascendió al trono a la edad de 12 años después de la muerte de su padre Ezequías. Pronto su corazón se apartó de los caminos de Dios, reconstruyendo lugares sagrados que su padre había destruido y erigiendo altares a Baal. También creó una imagen de acera, similar a las acciones del rey Acab, colocándola en el templo de Jehová. Además adoró a todo el ejército celestial y rindió culto a estas deidades. Además, Manasés continuó sus acciones aberrantes construyendo altares tanto en la casa de Jehová como en los dos atrios, dedicándolos al culto del ejército celestial. La atrocidad alcanzó su punto máximo cuando sacrificó a su propio hijo a una deidad pagana. Su conducta se volvió aún más reprensible al practicar la adivinación, instituir encantadores y multiplicar la presencia de practicantes de artes ocultas. Este monarca, considerado por muchos como el peor rey de Judá debido a sus imitaciones de los pecados de los cananeos y los israelitas del reino del norte, reinó durante 55 años. Durante ese largo periodo, promovió el politeísmo, despreció el culto a Dios y respaldó prácticas espiritistas y astrológicas. Según el libro apócrifo Ascensión de Isaías, llegó a adorar a Satanás, sus ángeles y poderes malignos, causando caos en Jerusalén. Hacemos una pausa. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. La anarquía se propagó dando lugar a un aumento en la brujería, la magia, la adivinación, las prácticas adivinatorias y la inmoralidad. La narrativa revela que Manasés incluso llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos en un altar dedicado a Moloch, una deidad pagana adorada mediante la quema de niños. Este acto provocó fuertes protestas por parte de los profetas, incluyendo a Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías, quienes advirtieron sobre el castigo divino. Sin embargo, en lugar de humillarse, Manasés optó por perseguir a los profetas de Jehová, según indican los registros. La hostilidad de Manasés hacia Dios llegó a extremos tan inhumanos que condenó a los hebreos más virtuosos a muertes crueles, sin mostrar clemencia incluso hacia los profetas. Se relata que según la tradición hebrea y la referencia en el libro de Hebreos 11:36-37, Manasés hizo encerrar al profeta Isaías, a veces mencionando que fue en 2 ocasiones. La crueldad de Manasés no conoció límites, ya que cada día se llevaban a cabo degollamientos y las calles de Jerusalén se teñían de sangre. Este testimonio coincide con lo registrado en el segundo libro de Reyes 21:16, donde se menciona que Manasés derramó mucha sangre inocente, llenando Jerusalén de extremo a extremo. Su pecado que llevó a Judá por el mal camino ante los ojos de Jehová alcanzó tal nivel de maldad que trascendió a la presencia de Dios. La Biblia, específicamente en 2 Crónicas 33:10, relata que a pesar de las advertencias divinas, Manasés y su pueblo no escucharon. Como resultado, el juicio de Jehová se desató sobre él. Los generales del ejército del rey asirio enviados por Jehová capturaron a Manasés, lo encadenaron con grillos y lo llevaron cautivo a Babilonia. Este episodio, respaldado por hallazgos arqueológicos, señala que el rey asirio Aruban-Nipal fue quien derrotó a Manasés y lo llevó a la cautividad babilónica después de una batalla. En el año 648 a.C., mientras Manasés gobernaba en Judá, se estima que en ese período se sublevó contra el rey asirio y conquistó Babilonia. Como consecuencia de esta rebelión, fue castigado y conducido a Babilonia encadenado. A pesar de la crueldad del ejército asirio hacia los prisioneros durante las revueltas, Manasés fue excepcionalmente perdonado de la pena de muerte. No obstante, su viaje a Babilonia seguramente no fue exento de sufrimiento. Según algunos relatos, los grillos que le colocaron incluían una argolla en la nariz para facilitar su manejo, aludiendo al pasaje en Isaías 37:29.
Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Una vez en Babilonia, Manasés fue arrojado a un sórdido calabozo, enfrentándose a una muerte inminente. Durante su reclusión tuvo la oportunidad de reflexionar sobre las calamidades que le rodeaban. Este tiempo forzado le llevó a revisar su pasado y reconocer que todas las profecías en su contra se habían cumplido. De esta manera llegó a la conclusión de que las aflicciones de su destronamiento y su situación como prisionero eran consecuencia directa de su despiadada rebelión contra Dios. El segundo libro de Crónicas, 33:12 en adelante, relata que Manasés, sumido en angustias en Babilonia, derramó lágrimas, se arrepintió sinceramente de sus acciones, oró fervientemente a Jehová y se humilló profundamente ante la presencia divina. Su oración fue respondida por Dios, quien escuchó su súplica. La impactante transformación de Manasés, desde ser un rey que se apartó gravemente de los caminos de Dios hasta convertirse en un ejemplo de arrepentimiento y redención, resalta la asombrosa obra del perdón divino. La oración ferviente de Manasés no solo resultó en su liberación, sino que también marcó el inicio de una notable restauración espiritual. De vuelta en Jerusalén, Manasés demostró un compromiso profundo al llevar a cabo una purga espiritual. Este acto significó la eliminación decidida de los dioses extranjeros, ídolos y altares que previamente había erigido en la casa de Jehová y en el monte de la casa de Jehová. La expulsión de estos elementos simbolizó la purificación del lugar sagrado y el restablecimiento del altar de Jehová. Manasés no solo rectificó sus propias acciones, sino que también instó a la gente de Judá a rededicarse al servicio del Dios de Israel, Jehová. El relato según Josefo añade detalles valiosos sobre el esfuerzo de Manasés por corregir sus antiguos errores en Jerusalén. Su genuino arrepentimiento se tradujo en acciones concretas, como consagrar el templo, purificar la ciudad y esforzarse por vivir en obediencia a Dios. Asimismo, compartió su experiencia de transformación, enseñando al pueblo a seguir un camino de rectitud y devoción. La consideración de Manasés como un hombre justo y digno de imitación, desde el día en que se inició su obediencia a Dios, destaca el poder de arrepentimiento y la misericordia divina. Su muerte y sepultura en la ciudad de David, un lugar reservado para los reyes fieles, simbolizan no solo el perdón de Dios, sino también un reconocimiento de la restauración completa de su relación con Dios. Este relato de la vida de Manasés se convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios que trasciende los errores y pecados humanos. La tradicional plegaria de Manasés, que probablemente surgió como una expresión de agradecimiento por la clemencia divina, se ha convertido en una inspiración para aquellos que buscan el perdón y la renovación espiritual. La conclusión del video invita a compartir esta historia como un medio de inspiración y reflexión para otros, resaltando el mensaje central de que el amor de Dios tiene el poder de cubrir una multitud de pecados, tal como se subraya en 1 Juan 1:9. Gracias por ver. No olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo video.